distribuye lo que es el medicamento, la ciencia que se dedica a la preparación y combinación de los productos para así poder mantener lo que es la salud de la persona en sí. Normalmente es un establecimiento que venden todo tipo de productos, todo tipo de medicamentos. Ustedes saben que los medicamentos se dividen en varias partes, que son los que tienen que estar siempre a disponibilidad del usuario, que son los recetados, que son los que tienen que estar controlados, porque son pautas especiales. Entonces ellos se encargan de distribuir a nivel general todos los que están disponibles a nivel del mercado. Hay 4 tipos de farmacias. Tenemos primero la farmacia laboratorio, donde le dan origen, donde la forman, donde la combinan. También tenemos la comunitaria, que es como una unión entre lo que es el gobierno y la farmacia en sí, es como cuando solicitan algún tipo de ayuda. Farmacia pública, que es la que es totalmente dirigida por el gobierno, y farmacia privada, cuando son ya centros privados. ¿Quién me da algún ejemplo de estos tipos de farmacia? Por ejemplo, ¿cuál ustedes entienden que son las farmacias industriales? Levantando la mano. Profe, ¿usted puede repetir de nuevo, por favor? ¿Cuál ustedes entienden? ¿Cuáles son las farmacias industriales? ¿Puedo decir, profe? ¿A qué se refieren cuando le dicen farmacia industrial? Sí. La farmacia industrial, vamos a decir que es la industria que se encarga de los medicamentos y es aquella que se encarga de la distribución. Así, por ejemplo, la Exacto, pública. es donde se encarga de originarse y Ujú, distribuirse. Esos son los que conocemos como laboratorios. Esos son los laboratorios que se encargan de hacer el medicamento, exportarlo e importarlo, para luego distribuirlo. ¿Qué me exactamente. dan? Que conocen. No sea mano levantada, demasiado mano levantada. No sé cuál elegir de tantas manos levantadas. Tiene algunos nombres de laboratorios médicos que conozca. Normalmente siempre están en los empaques, o sea, de donde se origina el medicamento. Hello, hello, hello. La de la Pfizer, bueno, si la Pfizer es un laboratorio internacional, ¿cuál más me pueden decir? Sofertret podría ser también, la que son una caja roja, la Cromax. O sea, no sé si se van relacionados porque quien suele usar un tipo de producto, dime, Angelita, Profe, Tomamé, yo no estoy escuchando bien la videollamada, que se escucha como bajita, no sé. déjame ver si, desconectando el auricular. Y ahí, ¿me escucha mejor? Ahora sí le escucho. Sí, creo que está un poquito bajito. Estoy mencionando lo que me están diciendo por chat, que imagino que por estar en el trabajo. Tenemos la Mamey, la Pfizer, los Cromas, la Biodecluar. O sea, esos son los laboratorios entonces, que le dan origen a los medicamentos. Ellos lo producen, también pueden ser exportados, lo que se traen de fuera, a luego venderlo, el hacer tres. O sea, todo eso tiene relacionado con un tipo de enfermedad. Normalmente se relaciona con el tipo de medicamento. Ellos también se dejan ver con un color en específico. O sea, pueden haber 10 también los días tienen un color diferente, incluso a veces tienen sabor, a veces tienen color, etcétera, etcétera. Las farmacias comunitarias son las que están en los barrios, pero en barrios son muy marginados, en la cual la Junta de Vecinos o el Club de Leones solicita al gobierno como un tipo de ayuda y mediante la población y la ayuda del gobierno, entonces pueden tener una farmacia que puedan vender los medicamentos más baratos. Una cerca de por aquí,
bueno, una que exactamente sea conocida es la Gimignán, la farmacia que está en la clínica Sur Gimignán. Entonces, esta farmacia es como que la población pone una parte y el gobierno otra, haciendo de que el medicamento sea muchísimo más económico. La farmacia pública, ¿qué entendemos con farmacia pública? ¿Cuál entendemos que sea? Dale, Angelita. Las farmacias públicas vendrían siendo las boticas. Exacto, las boticas, en la cual los medicamentos son sumamente baratos, o sea, nada igual a lo que es una farmacia privada. Las farmacias públicas o boticas, que son las que son 100% asistidas por el gobierno, se encarga de vender los medicamentos genéricos, o sea, los medicamentos que deben estar a disposición de la población. Hay unos tipos de medicamentos que son como básicos, que deben ser accesibles para todas las personas, por eso ponen la botica, para que ese medicamento básico también sea accesible tanto a una persona marginal como a una persona alta. Por ejemplo, los analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno, los antigripales, los antialérgicos, que ustedes saben que son síntomas comunes, graves de los síntomas comunes, o sea, medicamentos que quiten la fiebre, medicamentos que quiten la tos, medicamentos que quiten las alergias. Son medicamentos que deben estar a disposición a todo público. Entonces, el gobierno debe encargarse de que esa persona que no tenga los recursos económicos necesarios pueda adquirir ese medicamento por esa vía. Y la farmacia privada, ¿quién me da unos ejemplos de la farmacia privada? Yo, profe. Dale. Las farmacias privadas son aquellas, por ejemplo, la Farma, está Medical, que son farmacias privadas, que claro están, en su mayoría de veces no le venden el fármaco sin la receta. Sí, exacto, así mismo es, porque entonces la farmacia privada, como no tiene la responsabilidad de que la Fidalgo, claro, Value, como no tiene la responsabilidad de que ellos tienen que vender esos genéricos a todo público, porque no es lo que le compete, sino al gobierno que tiene que enterarse de eso, entonces venden medicamentos que ya están más controlados. Cuando hablo de medicamentos controlados, es que no se lo pueden vender cualquiera, porque ustedes saben que estamos hablando de drogas, entonces esto puede causar adicción y esa adicción entonces debe controlarse. Entonces esos medicamentos deben solamente venderse bajo receta para evitar de que el consumo sea innecesario. Entonces la farmacia privada de por sí venden medicamentos que siempre van a tener genéricos porque no se lo van a dejar de tener. Ustedes van a encontrar el acetaminofén, ibuprofeno, los AINES, analgésicos, los antibióticos. Pero también se van a basar más en lo que son estrictamente controlados, ya que esa es su necesario. Ellos pueden poner todo su establecimiento. ¿Cuáles son las que más conocemos? Entonces, tenemos Hidalgo, tenemos la Cado, tenemos la GBC, tenemos la Value, o sea, un sinnúmero de farmacias. Entonces, quedamos en que la industrial son los laboratorios, como el CEMES, Provesecal, y todo eso que de por sí ellos se encargan de distribuir el medicamento a diferentes tipos de farmacias. Las comunitarias son las que tienen alguna ayuda con el gobierno, que junto a la población, o puede ser junto a una fundación del gobierno, entonces acceden a medicamentos básicos o genéricos en la cual esté a disposición. La pública viene siendo la botica, donde usted va a encontrar todo tipo de medicamentos genéricos que debe estar accesible para todo el público, y la privada, que es la cual son establecimientos privados que mediante todo el permiso o organismo necesario, entonces ya puede distribuir lo que son los medicamentos controlados. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Luz claro hasta ahora. Auxiliar de farmacia. Auxiliar de farmacia es aquella persona que se encarga de ayudar al farmacéutico. Ustedes recuerdan que el médico y el farmacéutico es el único que receta. El farmacéutico, toda farmacia debe tener un farmacéutico encargado. Y luego de ahí tiene sus auxiliares, sus vendedores, su encargado de almacén, etcétera, etcétera, etcétera. El auxiliar es el que está en más contacto con el farmacéutico.
Ese se encarga de dispensar, o sea, él se encarga de confirmar las recetas, confirmar que estén claras. Ustedes saben que los seguros tienen que llevar una serie de requisitos, incluso también para vendérsela. Tiene que vender una serie de requisitos como el nombre claro, la fecha, o sea, que esté adecuada con el día que se presenta, la firma y sello con el S4 del médico y la receta que entonces esté debidamente clara, donde esté el nombre, el lugar del centro, el nombre del centro y el nombre del doctor. Se encarga de dispensar, confirmar recetas. Se encarga de vender medicamentos y distribuir los productos al usuario en sí. Sus funciones están interpretar recetas, hay que saber interpretar recetas. Ustedes saben que las recetas en su mayoría no son legibles. Estas no son legibles podría decirse por control. La intención de que el médico haga la receta lo más ilegible posible es para evitar falsificaciones. O sea, si usted como farmacéutico se sabe los medicamentos, si maneja los medicamentos, ustedes le pueden escribir como sea el nombre del medicamento y esa persona lo va a entender. Pero la intención del médico es que el usuario a quien se le entrega la receta, o cualquier otro usuario, pueda evitar falsificar. Esa es la intención de que ellos realmente escriban enredados. Facturación de obras sociales, por ejemplo, si hay alguna obra, por ejemplo, cuando hacen en los barrios seminarios o hacen fundaciones y eso, o sea, para entregar medicamentos, el auxiliar que se encarga, control de stock, o sea, control del almacén, que todos los medicamentos estén debidamente organizados, debidamente almacenados, debidamente conservados, que no estén vencidos, que si están vencidos reportar al laboratorio, que si se acabaron hacer los pedidos a las droguerías, en este caso serían los laboratorios, y que todo esté en orden, en dos palabras. El auxiliar que hace todo en la farmacia, que es con quien usted como visitador médico es el que va a tener más contacto con el auxiliar, porque es de la persona encargada de que el medicamento llegue, no llegue, etc. La persona encargada de ayudar al farmacéutico, tales como recepción de los clientes, atención al cliente, preparación de fórmulas, preparación de laboratorio y ayudar al farmacéutico en todo lo que necesite. Al final, farmacéutico lo único que hace es firmar y sellar, en pocas palabras. Y el auxiliar viene siendo como el encargado de la farmacia en cuestión. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No, profe. Todo bien, me están escuchando bien. Sí, profe. Sí. Vamos a seguir con a ver si yo puedo ponerle un videito antes de continuar. Déjame ver si puedo compartir.
Déjame intentar poner el video a ver. Como estoy de la tablet, es una complicación. ¿Están viendo la página? ¿Están viendo el video? No. Se ve, lo único que no ha iniciado. Déjame ver a ver si se oye. Y ahí se oye. No, ¿No se oye el video? no, profe. No siempre tienen problemas. Por eso le dije, déjame ver si pongo un video, porque tú siempre tiene problemas con los videos que nunca se oye. Vamos a tener que seguir para la próxima vez que yo intento de la computadora cuando la tenga alguien. Bueno, vamos a seguir con el documento porque teníamos que ver. Ya daremos. ¿Se está viendo algo ahí? No, ahora Sí, creo profe, que se escucha. ahí se está poniendo algo. Sí, Quería oírse después de que salimos. Bueno, sí, vamos a seguir, no vamos a dejar el video para otra cosa. A ver cómo se lo pongo. ¿Quién me lee el concepto de farmacología? No de que estén disponibles. Dale, Mariela. Concepto de farmacología. Comprende el conocimiento de la historia, el origen, las propiedades físicas, químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la bioformación y la excreción, así como el uso terapéutico de otros ídolos de los fármacos. Exacto. Farmacología comprende el conocimiento de la historia, o sea, desde cuándo están los medicamentos, desde cuándo se originó. Los medicamentos tomaron un tiempo para poder ser aceptados, porque los medicamentos a las personas veían como los médicos, o sea, no los médicos, porque así que sean médicos. O sea, las personas veían a las personas que trataban de curar con plantas y líquidos cerrados, lo veían como brujos, como algo como muy anormal, que cómo tú no puedes curar una herida con una hojita. Entonces eso tomó un tiempo ser aceptado. Los visitadores médicos también fueron muy desplazados porque lo consideraban incluso ladrones. Como en ese tiempo todavía no se aceptaba mentalmente de que era posible que con un test, que un fármaco, ¿verdad?, pudiera curar algún síntoma. Entonces ellos veían como que tú me querías robar mi dinero y el visitador médico literalmente tenía que vivir escondido porque cualquier cosa que le encontraban podían hasta acusarlo de ladrón o de brujo, y en ese tiempo los brujos lo quemaban en el material. El origen, de dónde se originó, que tenemos el origen de tres formas. Tenemos primero el vegetal, que viene de las plantas, luego el animal, de las plantas, bueno, tenemos la aspirina, viene de una planta, de un tronco. El animal, tenemos por ejemplo el colágeno, que viene del cerdo, y el sintético, que son los creados en el laboratorio a nivel químico, como los antibióticos, por ejemplo, en este caso amoxicilina. También tenemos la presentación de un medicamento, viene mucho en cómo influye, cómo tú te vas a tomar el medicamento, por dónde entra el medicamento, si por la boca, si por tu vena, si por tus ojos, si por tu oído, o sea, la manera en que se presenta.
de manera oral, sólida, semisólida, etc. Efectos bioquímicos y fisiológicos, o sea, que hacen en tu cuerpo. Esto se llama farmacodinámica y farmacocinética, en la cual son los efectos que provoca. Puede ser cambios positivos o negativos o contraindicaciones, cualquier efecto que provoque. Mecanismo de acción, el mecanismo de acción es como él pasa en tu cuerpo según va entrando. Por ejemplo, si tú te entra por la boca, lo que pasa cuando entra por el tubo digestivo, qué pasa cuando llega al estómago, qué pasa cuando llega al hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Distribución, cómo se distribuye. El medicamento para hacer su función tiene que llegar a la sangre. Depende de la vía de administración, ellos tienen que tomar en cuenta cómo vaya, o que su cuerpo tome en cuenta, no ustedes no la controlan, ningún ser humano la controla. Entonces, el cuerpo toma en cuenta cómo lo hace llegar a la sangre. Si por vía oral, tiene que pasar primero por el tubo digestivo, luego por el estómago, luego al hígado, y el hígado lo distribuye a la sangre. Pero si por vía parental, entonces el que lo inyecta directamente a la sangre. Todos tienen que ir a la sangre para hacer su función. Biotransformación, cómo se transforma en los efectos positivos que van al hígado o al páncreas y efectos ya de excreción, que son los que van a la vía urinaria. Y la excreción, que mediante el sistema urinario, que son excretados mayormente, 90%, porque también pueden ser excretados por el sudor, por la mucosa, pero mayormente se excretan por la orina. Farmacología pura, integración de los fármacos con los seres vivos sin tener en cuenta su acción farmacéutica, o sea, simplemente la interacción que tiene el medicamento con el ser humano, sin tener en cuenta si tiene alguna acción farmacéutica positiva o negativa. Y farmacología aplicada, entonces es el estudio específico del efecto beneficioso de los fármacos, o sea, el estudio específico de lo que hace el fármaco positivamente en tu cuerpo. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, profe. ¿Se está entendiendo claro? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. ¿Quién me lee esta parte? Yo. Dale. La neurofarmacología es el estudio de cómo las drogas afectan la función celular en el sistema nervioso y los mecanismos neuronales en los que influye el comportamiento. Existen dos ramas principales de la neurofarmacología, conductual y molecular. La neurofarmacología conductual se enfoca en el estudio de cómo las drogas afectan el comportamiento humano. Neuropsicofarmacología, incluyendo el estudio de cómo la dependencia y la adicción a las drogas afectan el cerebro humano. Exacto, incluso miren una terminología médica aquí, en la cual podemos ver neurofarmacología, neuronas. ¿Dónde están las neuronas? En el sistema nervioso. Farmacología, fármaco, medicamento, logía, estudio. Entonces es el estudio de los medicamentos a nivel del sistema nervioso. Estudio de cómo las drogas afectan la función del sistema nervioso, cómo alteran el sistema nervioso, por ejemplo, los antipsicóticos que te deprimen. Nada, cuando una persona tiene esquizofrenia, te dan antipsicóticos para que tu nivel de actividad baje. Entonces, ese estudio, esa reacción que tiene ese medicamento con tu cuerpo, la neurofarmacología se encarga de saber por qué. Los cambios neuronales, porque hacen cambios en la neurona, incluso un exceso de medicamento puede causar Alzheimer, o sea, literalmente matar las neuronas. Existen dos ramas, la conductual y molecular, perdón. Entonces, la conductual es cómo afecta tu conducta, tu forma de tu actuar. En este caso serían los antipsicóticos. Y molecular viene haciendo los cambios que hacen en tus células, o sea, también a nivel genético. Eso influye en el nivel genético. Por ejemplo, hay pandemias que se han ido erradicando por esa interacción genética que tiene el medicamento. Por ejemplo, si yo sufrí de una pandemia en los años 50, vamos a poner la gripe española, que yo tuviera vida, por ejemplo, me pusieron mi vacuna y, no, ¿se pusieron vacuna? Sí, pusieron vacuna. Me pusieron mi vacuna y mi cuerpo ya aceptó que la gripe española no me va a matar y yo creé anticuerpos para esa gripe española. Mis hijos nacen con este anticuerpo. Entonces ahí es que entra la neurofarmacología molecular, porque inmediatamente ya tu genética se transfiere a ese tipo de
de gripe en este caso, y por eso de generación en generación las enfermedades cambian, porque ya tú naces con un anticuerpo que tu papá creó porque enfrentó una determinada gripe o enfermedad o lo que sea. A ver, afecta el comportamiento humano y el estudio de la dependencia y acción de los fármacos, el comportamiento, miren cómo tiene que ver, también como estamos tratando con medicamentos que pueden crear dependencia. Entonces la neurofarmacología también se encarga de estudiar por qué los seres humanos se vuelven adictos a este tipo de dependencia. O sea, es simple. Por ejemplo, si tú tienes esquizofrenia, ustedes saben que tú ves cosas que no quieres ver, por ejemplo, y te dan un medicamento que a ti te pone bien, para que ya se pone adicto. Es como pero lo ideal no es ponerse adicto a, sino controlar. Además, podemos saber que tanto los medicamentos como alimentos, como cambios de vida pueden ser adictos. El ser humano de por sí se puede ser adicto a lo que le da paz y tranquilidad, podríamos decir. ¿Preguntas, dudas, creaciones? No, profe. No, profesora. Entonces tenemos la farmacología, estudia el origen, caracteres, estructura anatómica y química de las drogas naturales, o sea, de dónde se originan, cuál es la estructura anatómica que contienen y cuál es la estructura química de las drogas que vienen como materia prima de las plantas. De eso se encarga la farmacología. Farmacocinética, la farmacocinética es la relación de cómo el organismo se relaciona con el medicamento, o sea, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. Por ejemplo, cómo el organismo, desde que llega el medicamento a tu boca, cuáles son los pasos que va siguiendo hasta ser excretada, cómo se comporta frente al medicamento. Farmacodinamia, entonces, todo lo contrario, en cómo los fármacos ejercen su función sobre el organismo. ¿Qué hace el fármaco con el organismo? Farmacotecnia tiene que ver con la preparación y distribución. Los medicamentos no se pueden tomar puros, no se pueden tomar a su base de materia prima, entonces por eso deben existir combinaciones, por ejemplo, un buen sabor, que tenga una cápsula específica, una dosificación específica, que sea a nivel de dosis, y también entonces la distribución de cómo se distribuye equitativamente para que estén todos al servicio de la comunidad. O sea, aunque sea una farmacia, por ejemplo, privada, ellos no pueden distribuir lo que quieran, o no pueden distribuir en un lugar sí o en un lugar no. Hay leyes que ellos deben cumplir, en la cual deben proporcionar de que cualquier usuario tenga, esté disponible cualquier tipo de medicamento. Farmacoterapia se ocupa de que los fármacos a nivel terapéutico, a nivel de epidemia, por ejemplo, hay fármacos que te evitan una enfermedad antes de eso. Se llama entonces ya una terapia antes de que te pueda llegar la enfermedad, o también tiene la terapia a nivel de traumatológico, luego de que, por ejemplo, tú puedes sufrir un accidente o lo que sea, ese tipo de terapia. Farmacología clínica estudia las acciones farmacéuticas en la cual el hombre sano y enfermo, así como la evaluación de las drogas y todo el tratamiento. O sea, la farmacología clínica estudia cómo va evolucionando las drogas o las enfermedades. Mi internet que está mal o me estoy escuchando claro. Me parece que La estoy escuchando, profe. Ok, me estoy escuchando claro todavía. Farmacología molecular estudia la interacción de los fármacos con el organismo a nivel molecular, a nivel genético, como le había dicho anteriormente. Toxicología estudia qué tan tóxicos, efectos tóxicos que puede hacer medicamentos sobre tu cuerpo. Y farmacometría estudia la relación de la dosis indicada de los fármacos que te haga un efecto terapéutico. Por ejemplo, qué cantidad de medicamentos tú tienes que tomarte para poder curar una enfermedad. Preguntas, dudas, aclaraciones. Hasta el momento. Todo claro, está bueno. Sí, profe. Dímele aquí. Yo, profe. Dale, leo todo. La farmacología cardiovascular se refiere a los efectos de los fármacos sobre el corazón, el sistema vascular y aquellas partes del sistema nervioso y el sistema endocrino que participan en la regulación de la función cardiovascular. La farmacología molecular se encarga del estudio de la acción de los fármacos a nivel molecular
en los organismos vivos, mediante un enfoque multidisciplinar, explorando estos procesos biológicos tanto in vitro como in vivo. La farmacología bioquímica utiliza los métodos de la bioquímica, la biofísica, la biología y la biología molecular, la biología estructural, la biología celular y la fisiología celular para definir los mecanismos de acción de los fármacos y cómo los fármacos influyen en los organismos mediante estudios en animales, órganos, células y hasta ahí quedó. Esa letrica, profe, usted la pone chiquititica. Exacto, farmacología. Está muy chiquito, tengo que agrandar. Sí, La porque farmacología yo estoy jovencita, pero estoy que no veo. no, voy a tener que agrandar un poquito más. La farmacología cardiovascular son los efectos de los fármacos sobre el corazón. El sistema donde pertenece el corazón, parte del sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿De qué se encarga el sistema nervioso? ¿Quién me responde esta pregunta? Repita, profe, que no escuché bien. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Vamos, anatomía, hace dos clases atrás que lo vi, ¿no? Bueno, profe, yo creo que la función del sistema nervioso es enviar señales al cuerpo, por ejemplo, para uno mover una mano y así. Exacto. Tu cerebro es el que lo decide. Así mismo el control del cuerpo, el que sabe qué hacer, que no, el que procesa la información, el que manda a hacer cada órgano que tiene que hacer, es lo que controla todo el cuerpo. Y el sistema endocrino, El sistema endocrino es el que se encarga de las hormonas. exacto, las hormonas, entonces son los que regulan el metabolismo. Pero el metabolismo, la función específica de los órganos. Por ejemplo, el hígado metaboliza el anticuerpo, metaboliza el azúcar, bueno, la parte que metaboliza la insulina, o sea, ese metabolismo es cómo funciona cada glándula. Entonces la farmacología cardiovascular se encarga de cómo afectan los fármacos en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrino y el sistema nervioso. Farmacología molecular es el estudio de los fármacos a nivel molecular de los organismos, con un enfoque multidisciplinario, explorando procesos biológicos in vivo y in vitro. O sea, desde que se forma el feto hasta que entonces ya la persona se hace adulto y crece, se reproduce, se desarrolla y muere. Entonces la farmacología molecular se encarga de todos los cambios que va produciendo el ser humano desde el momento de su concepción o los cambios que va haciendo en su cuerpo según el medicamento se va administrando. Y por último, la farmacología bioquímica, que son los efectos bioquímicos, biofísicos o biomoleculares en la cual se relacionan con los fármacos, cómo influyen los fármacos mediante otro tipo de estudios, cómo se afectan, cómo reaccionan frente a este tipo de estudios. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No, profe. Hasta ahora todo bien. Sí, qué bien. Continuamos. ¿Quién me lee aquí? ¿Quién me lee? Yo, ¿Quién me profe. lee? Dale, ¿verdad? Hay que leer. No, Pero si es que no nada más puede. estamos usted y yo aquí en la clase. No, aparentemente, no se apoyo, lo van a agarrar a ustedes. Después preguntan. La farmacología endocrina es el estudio de las acciones de los fármacos, que son hormonas o derivados de hormonas, o medicamentos que pueden modificar las acciones de las hormonas secretadas normalmente. La farmacología conductual es un área interesantísima, bueno, de la medicina conductual o etología clínica en pequeñas especies para prescribir fármacos psicoterapéuticos es muy importante conocer la fisiología de los neurotransmisores, así como los posibles efectos colaterales que estos fármacos pueden ocasionar.
Bien, ahí está Heidi y Joan defendiendo. Que estamos aquí, estamos aquí. No, pues somos tres hasta ahora, ¿verdad? Conmigo cuatro. Bueno, somos Vamos a 4 ver. ya. Somos cuatro de 35. Cuatro un cuento de ustedes. Farmacología endocrina, entonces son los fármacos que hacen cambiar las hormonas, que modifican las hormonas. Actívense, están presentes. Farmacología conductual, entonces se les cambia de conducta de medicamento actúa a nivel de tu personalidad, por ejemplo, lo antipsicótico, y también pueden mencionar el ejemplo lo antialérgico, que da muchas soluciones. Los antigripales, hay algunos que están mezclados con medicamentos que también son molestos, etcétera. Farmacología cinética es el estudio de cómo el organismo procesa fármacos, se estudia de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, además la biodisponibilidad. Estudia cómo el fármaco afecta al organismo, o sea, todo lo que hace el fármaco sobre el organismo. ¿Cuáles son los pasos? Absorción, cuando entra, distribución, cuando se distribuye donde tiene que hacer el órgano con él, y excreción, cuando se excreta. Farmacodinámica de los cambios en los cuales los fármacos se ejercen en nuestro organismo, los cambios que hace el organismo con el fármaco, al revés. O sea, farmacocinética, el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco. Farmacodinámica, estudia de cómo los fármacos se ejercen sobre el organismo, haciendo esas modificaciones, en la cual en este caso es su efecto terapéutico que hace la función de curar la enfermedad. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, profe. La farmacocinética contiene 5 pasos: liberación, absorción, metabolismo y eliminación. En la liberación se da cuando tú tomas el medicamento. Te tomaste el medicamento, ¿verdad? Vía oral, vamos a poner esto por la boca. Tomaste el medicamento. Según va caminando por tu tubo digestivo, entonces se libera. Ustedes saben que la abres, hay un polvito adentro. Entonces ahí sería parte de la liberación, cuando el organismo se libera. Este llega al estómago y el estómago se encarga de absorberlo mediante sus paredes. Entonces absorbe el medicamento. Luego de ahí, este se encarga de distribuirlo donde tiene que ir. Por ejemplo, el principio activo, que vaya a hacer efecto terapéutico, o sea, su función a lo que vino, y los excipientes que vienen siendo color, sabor, biodisponibilidad, todos esos elementos que se mezclan en el medicamento, entonces que vayan. En la distribución, entonces el efecto terapéutico, el principio activo en este caso, va al hígado. El hígado que se encarga de metabolizar lo que es el medicamento, procesarlo y mandarlo a la sangre. Y en la sangre, entonces, entre el anticuerpo, los glóbulos blancos, la sangre y todo el mundo, van y combaten su enfermedad. Entonces ya lo incipiente, que fue lo que quedó del medicamento, me da el sistema excretor, que como le dije anteriormente, el principal sistema excretor de los medicamentos es el sistema urinario. Entonces, 5 procesos. Liberación, cuando tú te tomas el medicamento y se libera la cápsula. Absorción, cuando entonces el medicamento es absorbido por las paredes. Distribución, cuando entonces el principio activo se va a un lado, al hígado en este caso, para que sea metabolizado, y lo que se va a desechar, que se vayan al sistema urinario. Metabolismo, que es donde va el hígado o al páncreas para que vaya a la sangre y haga su función. Y el excretor, entonces ya el sistema urinario, donde excretan entonces lo que sobra del medicamento. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Está descargado. Tiene que estar descargado tu celular. Farmacodinámica, receptor, macromolécula celular en la que une el fármaco con la que ejerce su acción, unidos por enlaces químicos, normalmente reversibles. El efecto farmacológico se produce sobre la interacción, unión, selectividad del fármaco con el receptor, unido al membrana en el interior de la celular. Me voy ahora a resumir o a traducir lo que acabo de leer. Es el efecto que hace el fármaco. Cuando el fármaco lleva a la sangre, se encuentra con el glóbulo blanco, que son las células. Previene el fármaco y hace cambios especiales en esos glóbulos blancos.
Es como que el glóbulo blanco son los policías de nuestro sistema inmune y el medicamento vienen siendo los militares que vienen a ayudar. Entonces los militares le dan armas al policía que viene siendo el glóbulo blanco para que así pueda combatir la enfermedad. Porque al final quien combate la enfermedad son los glóbulos blancos, pero entonces mediante el medicamento ellos tienen como una ayuda o un empuje y más cuando están pendientes de la batalla. ¿Me entendieron? La mejor explicación ustedes no lo van a encontrar. ¿Quién me lee esto? Dale, Angelita. La potencia, fuerza, se refiere a la cantidad de fármacos, en general expresada en miligramos, que se necesita para producir un efecto determinado. La eficacia es la capacidad de un fármaco para producir un efecto, tal como la reducción de la presión arterial. La efectividad difiere de la eficacia en la que tiene en cuenta cómo de bien funciona un fármaco en el mundo real. A menudo un fármaco que es eficaz en los ensayos clínicos no es muy eficaz en la práctica real. La potencia, o sea, la fuerza del medicamento, lo que necesita para entonces lograr un efecto deseado, para producir un efecto determinado. La potencia viene siendo como la acumulación de medicamentos para lograr ese efecto. Por ejemplo, hay personas que tienen una infección, amigdalitis, que se da mucho, que la amigdalitis es un proceso de 3 o 4 inyecciones de antibióticos, en la cual consta de un año, que creo que cada 2 o 3 meses, depende del seguimiento del médico. Pero las personas solamente se ponen una, se sanaron y ahí acabaron. Entonces, mientras se estén poniendo una, ellos entienden que toda su vida van a sufrir de las améndolas, de que se llama las améndolas, pues es porque no hacen el tratamiento correcto. No acaparan por el hecho de que tú te cures con una sola dosis, no quiere decir que no deba terminar la dosis, y es como la acumulación de todas las dosis indicadas para poder para poder dar efecto al efecto del medicamento, ¿verdad? La redundancia. La eficacia es la capacidad de un fármaco para producir el medicamento, o sea, que tan eficaz es el medicamento, y efectividad es la eficacia que se debe tomar en cuenta en función al medicamento real. Un fármaco que es eficaz en los ensayos clínicos no siempre es eficaz en la práctica real. Un medicamento, antes de llegarse al mercado, debe pasar por unos procesos de estudio y de análisis, en la cual a nivel del laboratorio es lo máximo, por ejemplo. Pero ya cuando entonces se tira al mundo real, como se dice, no hace o no realiza el efecto deseado. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta porque también el ser humano es muy diferente, cada quien procesa el medicamento de manera diferente. Y más si tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, un diabético no va a procesar la enfermedad de la misma manera que una persona totalmente sana. O una persona que tenga el sistema inmune afectado no va a procesar un medicamento con la misma eficacia que una persona sana. Entonces ahí se establece la diferencia de la efectividad o la supuesta efectividad que sucedió en el laboratorio que no sucedió en el mundo real. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Quién me le envía de administración? Yo. Dale. Vías de administración. Son las rutas de entrada del medicamento al organismo, la cual influye en la latencia, intensidad y duración del efecto. Por esta razón es de suma importancia conocer sus ventajas y desventajas, además de cuál de las vías de administración de fármacos se utiliza en una situación particular. Vía de administración son las rutas porque el medicamento debe entrar. O sea, nosotros tenemos 5 edificios, toda esa ruta hay que entrar medicamento, entonces hay que aceptar por dónde entra. O sea, influye su lactancia, intensidad y duración del medicamento dependiendo de por dónde sea administrado. Entonces ahí influyen lo que son ventajas o desventajas dependiendo de cómo se influye. Por ejemplo, de manera oral, nunca va a ser tan directa como, por ejemplo, ¿vale?
primero tiene que llegar al estómago, el estómago tiene entonces que enviarlo al hígado y el hígado mandarlo a la sangre, mientras inyectado directamente a la sangre. Y por ende, entonces hace que el efecto positivo del medicamento tenga más calidad, pues está más concentrado, porque fue directamente donde tendría que ir. La vía de administración, primero tenemos administrado por la boca, llamado vía oral. Luego tenemos inyectados, que son la vía intravenosa, como dice su nombre, por las venas. Luego muscular, en la cual intramuscular, que es por el músculo. Luego por la médula espinal, que es vía intratecal. Y luego tenemos subcutánea, que es por la piel. ¿Cuáles son las más comunes? Subcutánea, intramuscular y intravenosa. Y la dérmica, que no está ahí. La dérmica en la superficie de la piel, en esta parte de la piel. La intravenosa, directamente en las venas. Intramuscular en el músculo y subcutánea viene siendo debajo de la piel con esa grasa que se acumula antes de los músculos. También tenemos sublingual, que es debajo de la lengua o la encía o la mejilla. Tenemos rectal, que es el ano, vaginal, que es la vagina, en el ojo, que es vía ocular, óptica, que es en el oído. Tenemos también evaporizadores o también succionadores, que es por la nariz, vía nasal. También tenemos por medio de nebulización, que es también por vía nasal. Y también las tópicas, que es ya a nivel de la piel, a nivel tópico del cuerpo, que son muchos, se usan muchos anestésicos. Los distribuidos por la piel mediante parche térmico, que se han puesto de moda, no sé si se acuerdan uno que se ponían delante de la oreja, que supuestamente se bajaban, pero nunca encontré a nadie que se bajó con esas partes. Pero en fin, o sea, todo hace siempre su función. Creo que también para analgésicos, para dolores musculares, se usa mucho lo que son las transdérmicas, que son como unos partecitos que se ponen en el músculo, que como analgésicos te alivian el área. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Estamos claros? Los medicamentos, sus formas farmacéuticas son las formas en las cuales se presenta el medicamento. Puede ser líquida, puede ser sólida y puede ser semisólida. Entre la sólida tenemos entonces los polvos, los gránulos, las cápsulas, los comprimidos, toda esa parte como dura. O sea, es biología básica, sólida, semisólida y líquida. Tenemos sólida, que es cuando estamos comprimidos, tabletas, endurecidos, o uno viene siendo semisólida, pero parte de la sólida. De la semisólida tenemos la pomada, la pasta, las cremas y los gel. Y de la líquida, entonces tenemos los jarabes, suspensiones, las parentales, que son las inyectadas, que también a nivel líquido. Es la forma farmacéutica en la cual viene el medicamento para luego ser administrada correctamente. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, profe. Aquí tenemos varias formas, entonces tenemos sólida, tabletas, como el acetaminofén, que es una pasta dura que cuando entra en el estómago se desintegra. Luego le voy a poner este participante en silencio, que se le prende el micrófono sin que él... Respiro, ¿no? Cámara de respiro. Entonces seguimos, entonces tenemos sólidas, tabletas, como la acetaminofén. Todo el mundo creo que ha visto acetaminofén. Luego tenemos cápsulas, que son las que se abren y tienen un polvito dentro, que como entonces sería un medicamento capsulado, en la cual tenemos la moxicilina. La moxicilina es así. Cangreas, las cangreas son que tienen un gel, cuando tú la abres, es como un medicamento gelatinoso. Estas son, ver, uno común que ustedes han visto, la pastilla de bacalao. La pastilla de bacalao son cangreas. ¿Cuál? Como el Tacin Día. ¿Cuál es ese Tacin Día? El que de la gripe que viene como, ajá. Que viene sí, verde. Creo que hay que incluso creo que el Budazol también viene como en diferentes presentaciones en gel.
Sí, también tiene una presentación así. Ujú. Tenemos los óvulos, en la cual son sólidos. Yo lo considero como semisólidos, porque si tú lo tocas con la mano, se te va en la mano, literalmente. Por vía de óvulos, la tableta, cápsula, cangrea van oral y los óvulos van vía vaginal. Luego los supositorios, que vía rectal, como parecido a los óvulos, pues un poquito más grandes. Las semisólidas, como las vaselinas, que son normalmente para hidratar, las cremas, que suelen ser antibióticos, analgésicos, todo depende. Tenemos los gel, que vienen muchos gel antibióticos y muchos gel antibióticos. Tenemos las pastas, como la pasta dental o de los líquidos. Entonces tenemos los jarabes, en la cual los antigripales vienen muchos jarabes, el acetaminofén. Tenemos emulsión. La emulsión de escoeto viene siendo como un antigripal, no, o como un vitamínico, ya que es un poquito famoso, es un vitamínico. Suspensión son los que vienen como una combinación de líquido y polvo, como que combinado. Creo que la amoxicilina viene separada a nivel de suspensión. Viene líquido y polvo, entonces ya cuando vas a consumir, los une los dos. Líquidos parentales, que son lo que le dije anteriormente, como intravenoso, intramuscular, subcutáneo y subdérmico, en la cual estos son en forma líquida y se inyectan directamente en el músculo, en la vena o en la grasa del cuerpo, etcétera. Todo depende de dónde se vaya a inyectar. Colillos en la cual van en los ojos, que son oftalmólicos, o no, ya no pude decir la palabra. Van ocular, vamos a poner ocular, lo que van ocular, y gotas nasales, que son los que van en la nariz. Las gotas nasales también puede venir por inspiración, y también la ovulación, que viene por vapor. Al final hay muchos sólidos que pertenecen a semisólidos y líquidos, entonces el vapor viene perteneciendo al líquido, porque hay muchos té y muchas emulsiones, incluso los nebulizadores que vienen por vapor. Eso también deben ser incluidos. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No. ¿Me está entendiendo? Sí, profe. Gracias a Dios, me consigo. Voy a hacer una actividad para el viernes. El viernes como quiera. Un resumen. Entonces, las vías tenemos oral por la boca, sublingual debajo de la lengua, tópica en la piel, tenemos dérmica que es en la piel también, óptica que es por el oído, tenemos nasal que es por la nariz, ocular, ojos, rectal, recto y vaginal, vagina. Inhalatoria que forma parte de la nasal. En la parietales, intradérmica, que es en la piel, la parte más externa de la piel, subcutánea, que es en la grasa, intramuscular músculo, intravenosa vena. Un momento. Volví. Sustancia intravenosa en las venas. Esto lo estoy dando hoy. Espero que todos estén escuchándome. Clasificación de las vías de administración. Fármacos introducidos por el organismo por un edificio que no es natural. O sea, es un edificio que hay que hacer. Perdón, específico, porque estaba en la parentales, como que leí parentales de una vez. Clasificación de la vía de administración, ¿verdad? Enterales. Son los medicamentos que se introducen al cuerpo humano con un orificio de manera natural. ¿Cuál es el otro orificio? Los ojos, la boca, la lengua, el recto, la vagina, glusodérmica, que entran de manera natural por esos orificios que ya están hechos. Los parietales, entonces, sí son introducidos por orificios que no están hechos de manera natural. O sea, son introducidos por una aguja, normalmente hueca, en la cual se expulsa el medicamento. Normalmente viene ahí la muscular, la venosa, la subcutánea y la dérmica. Otras vías, la respiratoria, nasal, oftálmica, ojos,
tópica, la piel, vía vaginal, vagina, y relacionados con el tracto gastrointestinal, que viene siendo oral. En este caso, pero oral viene siendo enteral, porque se entra por un orificio natural. ¿Preguntas, y aclaraciones? No. Todo bien. De administración más común, oral. Obvio, la oral es la que tú tomas por la boca, todas las formas, todos los medicamentos tienen esa forma farmacéutica porque es la más cara, a la cual también es la más económica porque es la más accesible. Genérico, que fue lo que le dije al principio, que son los medicamentos que están a disposición del mercado, que deben estar o de manera obligatoria. El medicamento viene normalmente por vía de oral, que vienen en cápsula o en tableta, haciéndola así también más económica. La vía más rápida, la sublingual. Debajo de la lengua tenemos conductos en la cual están conectados directamente con el corazón. Y el corazón, recordemos que es la bomba principal de la sangre. Y recordemos anteriormente que los medicamentos tienen que ir a la sangre para hacer su función. Entonces, como el piso de la lengua está conectado directamente al corazón, es la más rápida porque llega de manera más rápida, porque llega al primer órgano donde se toda la sangre. La más eficaz, la intravenosa. ¿Por qué? Porque es donde corre la sangre. Y mala oxigenada, o sea, la sangre buena, vena, sangre mala, arteria. Por eso la arteria no se inyecta nada, porque ya ahí es la sangre desechada. La que se va a desechar de cualquier forma, ya sea urinaria, mucosa, lágrimas, etc. Entonces, la intravenosa, como es sangre buena, entonces ella viene siendo como la más eficaz de todas. La más económica, como dije anteriormente, la oral, por el hecho de que todos los medicamentos genéricos o lo que tienen que estar a la disposición del mercado, la mayoría vienen en tabletas o en cápsulas, haciéndola así más económica porque deben estar disponibles para cualquiera. Mejor asociación rectalo-vaginal. ¿Por qué tienen mejor asociación? Porque van directo donde tienen que hacer el efecto. Por ejemplo, si usted tiene una infección a nivel vaginal y usted pone un medicamento directo, obvio que no tiene que pasar por ningún lado porque ya está haciendo la función en el órgano adecuado. Igual que el recto. El recto se usa mucho para problemas intestinos. Si usted tiene un problema en los intestinos, y pone el medicamento directo allá, entonces la absorción va a ser más rápida porque está directo en el órgano. Es como poner que yo tengo un problema en el hígado y no tengo que inyectar el medicamento vía la sangre, simplemente abra mi cuerpo y lo ponga en el hígado. Cosa que no es posible, pero es un ejemplo. Y más directa son la óptica y el ocular, porque ya entonces las gotas oculares van directamente a los ojos y las gotas ópticas van directamente al oído cuando hay alguna excepción, alteración, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, dudas, creaciones? Todo bien. No, profe. Todo bien. Biograda, como dicen. Vamos ya a terminar con esta diapositiva. Si tienen alguna duda o pregunta de la actividad, vayan pensando para que me digan antes de empezar. Las especialidades médicas. Las especialidades médicas se dividen en varios rangos. Primero tenemos las hospitalarias, que son los que trabajan en hospitales, son las ambulatorias. Creo que en este caso sería médico intensivista, en la cual hay emergencia, médico emergenciólogo, también trabajan en las emergencias o médico general, que ya viene como generalizado en el hospital. Atención primaria, médico que ejercen su función en un centro de salud o consultorio. Bueno, este viene siendo el médico de cabecera, este viene siendo el médico general, en la cual es el primer paso para tú ir al médico para luego ser referido a la especialidad indicada. Según su orientación, por ejemplo, grupo de edad, puede ser pediátrico, geriátrico, niños, pediátricos, ancianos, o sea, o la tercera edad. Aparatos o sistemas, o sea, cuando es un médico un sistema específico, por ejemplo, tenemos el sistema urinario, urologo, sistema respiratorio, neumólogo, sistema cardiovascular, cardiólogo, o sea, cuando es un sistema en específico. Cuando es en órganos riñones, hígado de diabetólogo,
y de riñones creo que un neurólogo también, o no un órgano específico. Técnicas de diagnóstico, como la radiología, que ustedes saben que son apoyo a un diagnóstico mediante luego que tú haces consulta, tu diagnóstico de eventos que van a hacer ciertos tipos de apoyo, como la radiología, y microbiología, que son como el microorganismo actúa sobre el cuerpo humano, en el ambiente, en la sociedad, etc. Técnicas terapéuticas y rehabilitación, como la farmacología, que es la que se encarga de la ciencia de los medicamentos, cirugía, a extraer, cortar, la infección, odontología, que son los dientes, traumatología, que son las articulaciones o traumas, rehabilitación, que es la rehabilitación después de postquirúrgica de una cirugía. Enfermedades concretas, como entonces el alergólogo, que es la enfermedad de las alergias, psiquiatras, enfermedades mentales, infectología, enfermedades infecciosas. Y por último, de las actividades humanas, por ejemplo, medicina del trabajo, que son esos traumas o enfermedades que tú puedes adquirir en un trabajo específico, por ejemplo, el polvo, el polen, que te haga problemas en el sistema respiratorio, o que usted tenga un accidente, que viene siendo entonces la medicina traumatológica. Esas son las enfermedades que te puede producir tu trabajo, en pocas palabras. Medicina del deporte, que son las alteraciones del deportista, el deportista de por sí, debido al esfuerzo sobrehumano que hace el usuario, puede producir algunas enfermedades. Si no me equivoco, el fútbol americano, si el fútbol americano produce esquizofrenia, pero eso es el fútbol americano. Si ese fútbol americano que tú te das mucho en la cabeza, si no me acuerdo el nombre, pero es cuando tú te das en la cabeza, ellos se dan mucho en la cabeza uno con otro, al final esos golpes se crean coágulos y se ha determinado que, por ejemplo, el fútbol americano crea esquizofrenia. Entonces, este medicina del deporte se encarga de investigar, curar o darle origen a ese tipo de enfermedades. Medicina legal, la forense, la que estudia el origen del fallecimiento o el funcionamiento, etcétera, cuando usted está. Y medicina preventiva, por último, viene siendo la que previene. La medicina preventiva va mucho de la mano con la epidemias epidemiológicas, en la cual el COVID, lo médico preventivo y epidemiológico, estuvieron muy envueltos debido a que se volvió una epidemia, una pandemia, entonces para controlar la situación, los síntomas de la población, etc. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No, profe. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Todo bien. No, profe. Todo bien, no tiene ninguna pregunta de la actividad que está en la página. Hasta el momento no. ¿Esa actividad usted la va a subir ahora a la plataforma? No, a farmacia la voy a subir el miércoles. Voy a cerrar terminología el miércoles, el mismo miércoles abro farmacia. Ok. Nítido, pues entonces nos vemos el viernes a las 7. Vamos a resumen de la clase de hoy y algunas actividades que tengo pendientes. Y el miércoles abro la actividad correspondiente que le toca en esta semana. Bien. Ok, Sí, profe. profe. Ay, pasen feliz tarde y Profe, Igual, profe. Pase feliz tarde. dime, Sara. recuerde que los viernes estoy en la guagua de viaje y por eso cuando intento entrar como que no puedo, la señal no me ayuda yo. Está bien, no hay problema. Ok, gracias.